José Luis ha hecho una presentación magnífica, por la que también le agradezco, donde ha intentado, de manera casi imposible, muy brevemente, dar una pincelada a la historia de los gitanos en Europa. Es imposible, uno necesita 3 meses para enseñar esa historia, mucho menos 25 minutos, 20 minutos. Pero sí ha dado una buena pincelada. Pero me quiero meter, si os parece bien y si os es interesante, no solamente en los datos, sino en lo que yo enseño en la universidad, que es la metahistoria. Porque estoy seguro que en la mente de los presentes, particularmente de los no gitanos, la pregunta que surge cuando uno escucha sobre la legislación antigitana es ¿por qué? ¿Por qué? Yo, por lo menos mis estudiantes que son americanos, y en Estados Unidos hay muy poca población gitana, estamos hablando de entre 1 y 3 millones en un país de 400 millones. Así que los americanos llegan vírgenes de alguna manera, llegan que no tienen ni idea, no saben lo que es un gitano porque es un lugar donde no hay gitanos. Y la primera pregunta que ellos tienen, y la que tienen muchas personas en Europa, es ¿por qué? Y creo que es interesante, si volvemos otra vez a esta historia que José Luis ha hablado, ¿no? La invasión de Kanauji, las deportaciones, la esclavitud. Los gitanos vienen de un modelo civilizatorio que tiene 5.000 años. La civilización en la India es una de las más antiguas del mundo. Puedes irte más atrás del Valle del Indo, es una civilización muy antigua. Entonces, los gitanos llegan del fin y el colapso del Estado. Es muy interesante esto como reflexión. Su Estado falló, sus reyes murieron, sus banderas fueron quemadas. Entonces, cuando los gitanos salen de la India, si bien esclavizados, si bien los que se escapan, ellos salen diciendo: todas las estructuras estatales nos han fallado, excepto por una estructura que es la que mantenemos, que es la familia como centro del universo. Claro, cuando llegan a Europa, en Europa pasa todo lo contrario. En Europa se empiezan a organizar en los primeros 40, 50 años que los gitanos llegan, también en lo que después sería España, la corona de Aragón y de Castilla, se empieza a organizar el Estado-Nación como nosotros lo entendemos. Y ahí viene el principal choque de civilizaciones, de modelos de entender el mundo. Por un lado, los gitanos que vienen de la poshistoria, es decir, los gitanos, si queremos entenderlo, son como la gente joven de hoy en día que siente apatía política, está cansada de la polarización social, está cansada de las promesas, de políticas que han fracasado, y ha vivido eso porque ha vivido un genocidio. José Luis no lo ha nombrado, pero el genocidio perpetrado por fundamentalistas islámicos en la India es seguramente, por número, el mayor genocidio de la historia. Estamos hablando de 100 o 200 millones de personas que murieron en más de 160 incursiones a lo largo de 200 años. Entonces, cuando tú has experimentado ese fallo civilizatorio, cuando los gitanos llegan a Europa y son ofrecidos participar del modelo feudal, que es el modelo que existe en aquel momento, que los europeos en aquel momento que están haciendo, bueno, vamos a juntarnos, tu pueblo con el mío, una ciudad, tu ciudad con la mía, una región, tu región con la mía, un país, ¿qué es esto? Están experimentando, están intentando volver a eso, ¿no? que es esa gloria pretérita, si bien real, si bien imaginada, de ese imperio romano, ¿no? de ese poder. Y los europeos están intentando construir eso también como defensa al avance del Islam, y los gitanos están en el proceso inverso, que es, no, nosotros no queremos tierra, no queremos Estado, no queremos participar de esta construcción, a nosotros déjennos que nosotros vayamos de pueblo en pueblo con la familia como centro de nuestro universo. Y ahí viene el principal choque. Existe presencia gitana en España, seguro, desde 1425, desde lo que está atestado en la corona de Aragón, la entrada, pero probablemente había gitanos antes. La academia moderna, los estudios modernos hablan de que es posible que hubiera presencia gitana en Europa y en España muchísimo antes. ¿Por qué? Porque la gente no se sorprende cuando llegan gitanos. En los textos dicen, han llegado egipcianos. De ahí, por cierto, viene la palabra gitano. Gitano viene de egiptano, gitano viene de egipciano, de la asunción que se hacía de que los gitanos efectivamente pues eran de Egipto. Muy pocos países registran a los gitanos como gente que viene de la India. También en el imaginario popular, para los gitanos, ser capaces de comunicar la idea de que son egipcios, pues tiene sentido, porque la gente de la época es mayormente cristiana, está educada en la Biblia y entienden los términos de Egipto, Grecia, el pueblo elegido, cosas que salen en la Biblia. Entonces los gitanos dicen, mire,
para no aburrirles, nosotros pues, somos de muy lejos. Bueno, pues egipcios, gitanos, de acuerdo, pues lo somos, de acuerdo. Tampoco, por cierto, era importante para los gitanos hablar de toda su historia que venían de la India, porque también es importante entender, hablamos aquí de la entrada de los gitanos a España, sería más propio hablar de la entrada de los gitanos a la península ibérica, porque en aquel momento histórico, en Europa, no existía ninguna frontera como la de ahora, o sea, ninguna, de ninguna manera. Y la India tampoco era la India era Bharat, que era una multitud de reinos, de regiones, que a veces se unían, a veces se separaban, como todos los países de la época. Entonces era un mundo un poco distinto. Cuando los gitanos llegan, los gitanos son muy bien recibidos en España, y de hecho los gitanos reciben una oferta por parte de la nobleza, con lo que se hacía con otros nobles de otras casas de otros países, que es, mira, vamos a hacer una cosa, algunos de vosotros vais a ser parte de la nobleza como nosotros, os vamos a dar tierra porque nos interesa lo que traéis. Ahora, ¿qué traían los gitanos? Los gitanos traían, en España, las espadas son famosas en Toledo, ¿no? El acero toledano, ¿verdad? El acero toledano viene del acero de Damasco. El acero de Damasco lo traen los gitanos y los árabes de Medio Oriente y de la India. La herradura, por ejemplo, de los caballos también la traen los gitanos. En Alemania, los gitanos son fundamentales en la introducción de la imprenta. ¿Por qué? Porque en los países árabes, donde los gitanos habían pasado por el recorrido de la India, sí que había imprenta. Los gitanos no sabían leer, eran un pueblo ágrafo que ni escribía ni leía, pero sí sabían hacer las planchas de metal, que eran fundamentales para poder hacer las imprentas. Entonces, cuando los gitanos traen ese conocimiento, esa tecnología, conocimiento medicinal, conocimiento de caballería, de metalurgia, la corona de Aragón dice, quedaos y convertíos en nobles algunos de vosotros, y algunos de vosotros pues serán los siervos. Ante esa oportunidad, los gitanos, para bien o para mal, deciden que no quieren participar del sistema feudal y que están mejor pues yendo de una región a otra. Claro, en aquel momento eso es una rotura del orden enorme. Sin entrar en un juicio de valores sobre si esa decisión es acertada o no, la de los gitanos de tomar esa oferta o no, de participar en el modelo civilizatorio que existía en la península ibérica entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, tú imagínate que tienes una máquina del tiempo y que de repente apareces en la España del siglo XV, donde está el sistema feudal. ¿Tú dónde te vas? ¿Tú qué haces? Tú te haces un campesino en el sistema. Imagínate que tú llegas a la España del siglo XV, ¿qué haces? Y parte del proceso que yo hago con mis estudiantes, no los 3 meses que me los llevo en este programa, es intentar hablar y discutir que una de las opciones, seguramente muchos de los estudiantes dirían, bueno, pues me voy con los gitanos, porque si la expectativa es tener una esperanza de vida de 35 años, morir en el campo, trabajar para un noble que va a pelear una guerra que no entiendo, porque, claro, el lenguaje de Europa, esta es otra, el lenguaje de Europa es la guerra. Francia con Inglaterra, Inglaterra con el otro con el otro, o sea, había guerras por cualquier cosa, o sea, por reliquias, había guerras por reliquias, por el brazo de San Vicente, o sea, el mundo al que los gitanos llegan es un mundo tan distinto del que ellos conocen, que es un mundo que seguramente sería imposible para nosotros, como gente posmoderna, de asimilar. Entonces, en 1499 empiezan algunas de las leyes en contra de los gitanos. Estas leyes son las mismas que José Luis ha hablado. Son leyes catastróficas, son horrendas. Cortar la lengua, cortar la nariz, prohibir hablar el idioma, expulsión, esclavitud, etc. No tengo que hablar de estos datos porque en general la persecución ha sido constante en todos los países. Sí que voy a decir una cosa que es interesante en el contexto español, y es que seguramente, aunque todo lo que habéis escuchado es un horror, algunos académicos dicen que no hay ningún país donde se haya perseguido más a los gitanos que España. Yo no lo sé, porque no se puede hacer una olimpiada de la persecución o de la miseria, ¿no? O del dolor. Algunos dicen que ha habido 200 leyes como tales y algunos dicen que ha habido 2.500. También depende de lo que nosotros entendamos por leyes o por pragmáticas, si apuntamos a pueblos, regiones, a nivel nacional, lo que se escribe, lo que no, la duración, lo que se da de alta, lo que se da de baja. Pero en general la persecución ha sido inmensa. Esa persecución, en el caso de España, llega a un punto de tipping point, decimos en inglés, de colapso, no, el borde del vaso, con la gran edad de 1749. Lo que pasa en 1749, que es muy interesante, es que empieza una ola de persecución contra los gitanos, un intento de genocidio, pero esta ola de persecución
no es liderada ya por la vieja España, representada por la nobleza y por la Iglesia, sino que es liderada por los intelectuales y los iluminados, que eran los equivalentes a los ilustrados, a la ilustración, a este fenómeno, ¿no? Entonces es una cosa muy extraña, porque en ese momento los gitanos se convierten en enemigos de los conservadores por ser progresistas y de los progresistas por ser conservadores y representar la España vieja. Entonces el argumento de la gente moderna, de la gente pro-europea en España es no, en cada pueblo hay un gitano y los gitanos son los que guardan la cultura antigua, las canciones antiguas, las tradiciones antiguas, son los más conservadores y son lo más cavernícola de España. Por lo cual, para ser europeos, eliminemos a los gitanos del todo. O sea que, como diría uno, nos daban palos por todas partes, por uno y por el otro, ¿no? Este intento de genocidio, que fue la verdad, fue catastrófico. Se enviaron a los niños mayores de 6-7 años y a los hombres a minas de azogue, de mercurio, a arsenales, a las mujeres se enviaba a fábricas. Básicamente este es el momento histórico donde se pierde el romano, que es la lengua internacional de los gitanos, y los gitanos adaptan un pogadolecto, que es el caló, que es la lengua que hablamos ahora, que es una lengua rota. Un pogadolecto es una lengua rota porque tenemos las palabras del romano o romanés, pero tenemos la gramática del español antiguo, o en este caso del español moderno. Tristemente, si hablamos de los jóvenes, aquí hay un grupito de jóvenes gitanos, los jóvenes gitanos ya no hablan ni caló, lo que hablan es gitañol, que es español gramaticalmente, pero con palabras que tienen otro sentido, ¿no? Por ejemplo, para un español, un pacto es un trato, ¿verdad? Pero para un gitano español, un pacto es la Santa Cena, que toman en la Iglesia Evangélica. Para un español no gitano, el empleo es el trabajo. Para un español gitano, el empleo es la ropa que tú compras cuando vas a vender al mercado. Entonces, lo que los gitanos ahora hablan ya ni siquiera es jaló, es el gitañol, que es cierto, esto se ha escrito de esto, ¿no? Que es español hablado de una forma muy particular. En Estados Unidos los afroamericanos hablan una cosa que se llama Ebonics o African American Vernacular, es decir, vernacular afroamericano, y es efectivamente inglés, pero hablado de una forma distinta, que es también parte de ese proceso histórico. Bueno, para no hacerme canso, y por cierto, si hablo mucho me podéis cortar porque puedo hablar. Los gitanos llegan a España, los gitanos sufren esa persecución, como en todos los países de Europa. Y sucede la Gran Redada, los gitanos pierden el romano, y una cosa pasa justo después de la Gran Redada que identifica al gitano español, que es el nacimiento del flamenco. Una cosa muy curiosa, quizás la cosa más curiosa del gitano español, es que el gitano español es el único gitano que tiene flamenco. Todos los gitanos son extraordinariamente musicales y tienen una herencia enorme dentro del folclore de las músicas europeas. Las sardas en Hungría, el jazz manús en Francia y todo eso, las danzas, los trajes regionales. Muchas veces los trajes regionales de países europeos son los trajes que los gitanos llevaban y que popularizaban, ¿no? Que traían del oeste. Pero en el caso de España lo que pasa es que cuando la identidad de los gitanos es atacada por ese intento de genocidio y los gitanos pierden la lengua, el flamenco se convierte en parte de ese lenguaje, sobre todo en la Baja Andalucía, ¿no? Y son muy poquitas de las familias que empiezan a desarrollar esa forma particular de acercarse a la música. La primera aparición del flamenco como término llega más tarde, en 1860 y algo, pero antes de eso hay una cosa que se llama protoflamenco, que aparece en 1835, 1850, eso es una generación o dos después de la Gran Redada. El término que se utiliza es manguindoy. Manguindoy, literalmente, en sánscrito, quiere decir música o tocar música para pedir. Es decir, eran músicos callejeros mendicantes, de alguna manera, que pedían. Y de ahí se crea el flamenco después se convierte en parte fundamental de la cultura gitana española y en una forma en la que los gitanos, a través de la música, pueden compartir su propia vivencia. Hay otro fenómeno histórico, si hablamos de la realidad de los gitanos en España, que es muy particular, pero también en Europa, que me parece interesante. Si os aburro, decírmelo, porque yo puedo hablar más. Hay una cosa muy interesante y es que yo pensaba cuando estaba escuchando a José Luis, todos estos reyes que perseguían a los gitanos, esta persecución enorme, esta persecución se hacía particularmente en nombre de Dios. La ironía suprema de la realidad de los gitanos es que todos estos países donde el nombre de Dios era la causa por la que se les perseguía, son países ahora que están llenos
de ateos y de agnósticos, de gente que no cree en Dios. Y de hecho, si tú vas a cualquier capital europea, lo que tú tienes es una catedral que es un monumento de algo que pasaba, pero que ya no pasa, porque las catedrales son ahora elementos turísticos, en Praga, en España, en cualquier lugar. La fe experimenta esa disminución, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, los grandes feligreses de la Iglesia Católica, ahora mismo son los latinoamericanos y los africanos, no los españoles ni los europeos. Pero paradójicamente, en ese momento histórico, donde después de la edad de la razón y la declaración de Dios está muerto, y de la ilustración y de estos procesos, y donde Europa entra en esta revolución científica e industrial del conocimiento, en ese momento histórico, paralelamente, los gitanos encuentran la fe. Y de hecho los gitanos en España y en la mayoría de Europa son extraordinariamente religiosos, extraordinariamente cristianos. Entonces, qué fenómeno tan interesante y que también habla tanto de ese carácter gitano, ¿no? De cuando toda Europa era cristiana, nosotros manteníamos tradiciones que para algunos eran paganas. Y cuando toda Europa es ahora agnóstica o atea, nosotros ahora somos cristianos. Entonces, qué fenómeno tan particular y tan interesante, pero que también habla de la personalidad de este pueblo, ¿no? De cómo nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, nuestro propio proceso histórico, nuestro propio entendimiento. Y yendo ahora a la situación que tenemos en el mundo, no quiero hablar de grandes políticas o de grandes cambios sociales, pero ahora mismo nos encontramos al borde de una serie de cambios enormes. En los próximos 5 o 10 años va a haber unos cambios relacionados pues, con el advenimiento de la inteligencia artificial, la robotización, el cambio del empleo, del trabajo. Ahora Europa está cambiando, está rearmándose. Estamos en un momento histórico muy parecido al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Este es un momento donde yo creo que es importante para particularmente las personas no gitanas reflexionar, estudiar y quizás incluso aprender de esta historia tan particular de este pueblo gitano. Porque una cosa se puede decir, ¿no? Volviendo a la persecución. La casa de los Habsburgo no está en el poder. El imperio austrohúngaro no existe. El Sagrado Imperio Romano tampoco existe. Pero los gitanos siguen aquí. Y pase lo que pase mañana, si se altera la unidad nacional, ojalá que no, si pasa un desastre, pase lo que pase, va a haber gitanos. Quizás hay algo que aprender, quizás hay una lección, quizás hay algo que es interesante. Quizás sí es posible articular un Estado donde la familia y donde los valores y donde el respeto a los ancianos, que son valores fundamentales para los gitanos, sí tengan un lugar, ¿no? Y bueno, yo acabo con eso, porque ya he hablado mis 15, 20 minutos, y si tenéis preguntas, comentarios o cualquier cosa, estoy aquí. Muchas gracias por escucharme.